Bienvenidos de nuevo a todos, y en este vídeo de hoy vamos a ver un poquito la composición, que si os acordáis os dejo arriba a la derecha mi composición de Stream Arena. Vamos a echar unas partiditas hoy a ver qué tal se nos da, y así podéis ver qué bueno o qué tan malo es mi composición. Bueno, como estáis viendo, mi ranking es un poco mucho malo, pero bueno, es lo que hay. No es que sea yo el mejor jugador dedicado al juego, pero vamos a ello. Lo bueno y lo malo de la composición es que tengo, por así decirlo, un support, que sería el mago blanco. Tengo un DPS, un daño por segundo, que sería el warrior. Y el bardo es como una mezcla, porque también puede hacer bastante daño, porque tiene un ataque que quita mucho. Y a la vez también tiene algunas habilidades que curan y que se usan de support. Así que es una composición híbrida, que normalmente no sé, yo no la veo mucho, ¿sabes? Que a veces va muy bien contra X equipos y a veces va muy mal contra otros equipos si son super tanques. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Yo como siempre espero a que coloquen, porque como tengo el bardo que es ¿cómo se dice? 5, tiene 5 de movimiento, lo puedo poner estratégicamente y a lo mejor pues hago un ataque al equipo entero. Así que vamos a ver. Vaya equipito, niña. Tienen un bardo, movimiento 4, 5. Yo eso lo primero que me fijo es ver los movimientos de los campeones. El Half Knight es el que tiene movimiento 5, y eso me sirve a la hora de jugar con el posicionamiento. Me parece perfecto que haya usado eso, porque voy a intentar evitar pelearme ahora hasta que se le vaya el efecto ese. Ha gastado ahora maná, el bardo por ejemplo. Está bien. Cosa interesante. Más o menos cuando vas jugando con experiencia puedes ver los objetos que tiene cada campeón y puedes reconocer que son épicos o si son legendarios. La verdad es que, por ejemplo, el guerrero este... vale, encima tiene el pet del el reno, joder, ya, movimiento 5. Esta partida, simple vista va chunga, ¿eh? Y encima me ha metido el confundir. La pasiva va de los robots rojos. ¿Qué debería hacer yo aquí? Claro, el confundir va a hacer lo que quiera mi personaje. Tengo que intentar no estar en áreas de efecto del... ¿Cómo se dice? Del bardo enemigo, pero a la vez tengo que ir al ataque porque se ha puesto complicada la partida. Voy a intentar no hacer daño, sino más bien intentar congelarlo. A ver si no hace nada ahora. Vale, le he quitado muy poco y no lo he congelado, pero bueno, es lo que hay. Y ahora este es el problema. Eso es lo que quería evitar yo, que estuvieran juntos, porque ahora nuestro querido... Encima hace un básico. Madre mía. Bastante mal, Voy a tener que protegerlo. Lo malo es que... encima están ahí para un básico para los dos. Joder, como la salí, qué suerte, tío. El Half Knight puede hacer un básico doble ahora. Tengo que jugar así, la mejor opción. Lo que pasa, si quiere, que me puede matar al mago blanco, porque va a usar... va a atacarme seguramente con el bardo, y va a atacarme seguramente con el... Perfecto, no me ha dado ninguno. No he dicho nada. Yo hubiera hecho otra cosa realmente. Yo hubiera atacado al mago blanco y lo hubiera intentado matar. Pero bueno, veamos. Y también a ver cuánto quita el warrior este, porque el warrior este... me ha hecho daño. ¿Has visto? Me hubiera hecho... No, mejor no me hubiera matado, pero me hubiera hecho mucho más daño. Y ahora va a ser seguramente un town, estaba claro. Lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y lo malo de todo esto? Creo que tengo que apoyar a mi mago blanco,
es lo que voy a hacer. Voy a jugar más bien defensivo. Voy a jugar defensivo. No le quito mucho, pero lo importante es el town para que no esté persiguiendo todo el rato a mí. Mago blanco. Vale, 67. Realmente no merece la pena usar la habilidad porque para lo que le quito. Y ahora aquí viene... Lo voy a poner juntos. Así puedo usar protección en vez de curarse. Porque como no me van a llegar ahora... bueno, me puede intentar hacer un clean, bueno, un limpiar sobre el House Knight, el bardo enemigo, y puede venir hacia mí. Pero como tengo protección no creo que me mate. Tengo que intentar de que no estén mis boxes juntos para que no haya una habilidad del Luandi del bardo, para que no haya efecto en área. Y lo malo es que va a la cabeza, ¿no? Buenísima. Uff, esto no ha venido como anillo al dedo, ¿eh? Wow, qué suerte. Perfecto. Y no me mete el Fear. Uy, bien, se nos está poniendo la partida bien. Y creo que acaba de cometer un fallo. No debería venirse al lado de mi mago. Ah, me hace un town. Vale, esa es buena. Bueno. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Es que ahora está en peligro todo el mundo. Están todos bajitos de vida. Tengo que hacer un town también, por narices, tal como está la partida. Y a ver, tengo que mover por ejemplo aquí, para que no esté a rango. Y la pregunta aquí es, ¿a quién ataco? Porque 44, 77... es que no les quito muy poco. Mira, este me gusta. Mira, va a ser un básico aquí y así no va a poder hacer nada porque va a estar rooted. Esto está muy bien. El Stradivarius está muy bien. Y ahora me voy a venir aquí para no estar a rango. Perfecto. Me voy a mover con mi mago blanco, el cual creo que... ¿Quién curo? Esa es la pregunta. ¿A quién curo? Que a los 3 le haría falta. Y la victoria está realmente con mi... me voy a curar a mí mismo. Después va a tener que dar un básico mi querido guerrero enemigo. Y tengo que usar la última curación para salvar a mi guerrero, que es el que más... por así decirlo. Ah, mira. No he perdido un turno tampoco. Lo he usado bien. Lo malo es que ahora las dos armas de los enemigos van a hacer efecto. Esta creo que es stop. Me ha quitado muchísimo. Y esto es Fear. El Fear va a entrar 100% porque, joder, por la partida se me pone que está arriba. Esto es un turno perdido aquí. Tengo la oportunidad de... Encima está un básico. Bueno, creo que es lo mejor que podía hacer. Y veremos a ver qué pasa. Se tiene que quedar ahí porque si no estaría a rango de nuestro bardo enemigo con el Luandi para que haga un doble ataque. A ver lo que hace, porque yo tengo que intentar ahora salvar a mi guerrero
intentando dormir o al guerrero enemigo o al House Knight enemigo. La partida está complicada y encima lo duerme. Perdón. He dicho una palabra, te lo siento. Bueno. Creo que cualquiera de los dos me lo va a matar. Yo creo que el que más daño tiene es el guerrero, porque tiene como 2 armas. Vamos a intentar dormirlo, y si no se duerme está perdida la partida. La partida está perdida ya, así que tampoco hagamos lo que hagamos. Que esta partida estaba ya complicadísima. Estaba complicadísima porque es que los 2 DPS que tienes están con mucho ¿cómo se dice? Con muchos objetos legendarios, que eso se nota un montón. Si lo hubiera dormido lo podía haber salvado, pero como habéis visto no ha habido suerte. Ah, mi niño, encima me va a pegar ahí un tortón. Pues venga. Bueno, puede fallar todavía, no sé. En el sentido de que puede fallar el básico, el bardo. Pero vamos, si yo fuera él usaría la habilidad que es un 100% de hit. Pero a ver qué hace. A ver qué hace mi coleguita. Vale, lo mata. Vamos a intentar... ¿qué vamos a intentar? Creo que encima aquí ni puedo hacer la habilidad y porque está... bueno. Vamos a ir probando a ver cómo lo hacemos. Mejor le podemos dar la vuelta. Bueno, no creo. Creo que es mejor rendirse y no perder tiempo. Encima es que no hago daño. Esta partida está perdida. Es que el Warrior mío también es una pieza principal para hacer daño, ¿sabes? Si no lo tengo es como que no tiene mucho sentido. Así que bueno, es lo que hay. Primera partida de esta. Tampoco es el fin del mundo, pero como os comenté antes, hay composiciones, o si por así decirlo, los enemigos están muy bien equipados, que no hay esperanza, por así decirlo. También con los turnos, no sé, nos conectamos al primer congelar, nos ha dormido, han podido usar 2 veces los debuffs de las armas. Son pequeñas cosas que hacen que determine la partida. Pero bueno, vamos a ver esta. El enemigo coloca rápido. Puede significar de que... ¿Qué puede significar? De que sea un equipo que vaya también a la cabeza. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vale. Un House Knight van a ser movimientos 5 porque tiene los renos. Y todos van a ser movimientos 5 y un Chemis, Black. Bueno, esta partida tiene mejor pinta que la otra. Importante. ¿Qué sería ahora importante de hacer? Vamos a inspirar al bardo para que haga un poquito de daño ahora. Y nosotros tenemos que hacer mucho daño. Sería el plan ahora mismo. Porque no tienen ninguna curación el enemigo contrario y también eso nos viene como ventaja. Pero bueno, como estáis viendo, bueno, no sé si lo reconocéis, tienen todo... Son legendarios sus objetos, o sea, tienen un equipo bastante potente. Pero bueno, nuestro equipo medio épico, medio legendario también puede plantar cara. También tiene que saber, a ver cómo se dice, a ver cómo usa el enemigo sus turnos, ¿sabes? Porque por ejemplo ahora tiene movimiento 5 y no puedo hacer mucho. Bueno, voy a intentar no estar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3
por ejemplo, me voy a mover aquí, que lo está calculando mentalmente, chicos, no lo he dicho porque si no, no tiene mucho sentido. Creo que aquí un buen movimiento porque no me puede atacar su Half Knight con un básico porque nada más tiene movimiento 3 y tampoco me puede atacar a rango de 4 casillas el mago enemigo. ¿Me congelará? Pues lo veremos ahora. Pues no, me viene de perlas. Me viene de perlas porque ahora vamos a la cabeza. A la cabeza. Y le va a salir caro este turno, creo. Porque hacemos pupita. Hacemos pupita. Y ahora después, si tengo la suerte... Bueno, claro que lo voy a tener. No tiene posibilidad del enemigo de hacer nada. Y encima voy a poder usar la protección en los 3, que es lo que voy a hacer, creo, en este turno. En vez de curar o algo. Y vamos hacia adelante. Perfecto. Vale. Me la voy a jugar. ¿Por qué me la voy a jugar? Porque espero y supongo que el Town de mi guerrero entre en su mago. Si no, tenemos un problema. Houston. No hay problema por aquí. El Chemist. Lo bueno es que ha usado su reno con el mago. Así que solo tiene 3 de movimiento. Esos detalles hay que estar siempre atento. Así que este turno no puedo hacer ni un básico. Ahí está, 3 de movimiento, no puedo hacer más. Bueno, locura. Pss, me da igual, perfecto. Encima va el segundo turno, puedo usarlo el Town sin preocuparme de que se lo limpie. Esperemos que funcione porque si no... Perfecto, el Town es muy importante aquí ahora. Pues seguramente intentará usar un congelar, lo que más le merece la pena. Supongo, vamos. Lo he congelado, estaba claro. Pero no pasa nada. Importante ahora es que es hay que repartir el daño, es lo suyo. ¿Y cómo vamos a repartir el daño? Me la juego. Vamos a repartir el daño y vamos a hacer daño al químico, al chemist. Sí, porque si yo en este caso hiciera mucho más daño otra vez al mago negro enemigo, él con una curación le quitaría, usa un turno suyo y yo gasto 2 turnos, por así decirlo. Perfecto, no me ha hecho ni mucho daño. Muy bien. Lo bueno ahora también, si sigue molestándome el Half Knight, me puedo meter una invisible y no me hace daño. Esta partida va cuesta arriba, así que no os preocupéis. Yo creo que se puede ganar. A ver ahora qué hace el chemist, el químico. Si me envenena, si se cura. Que lo bueno que tiene es que solo tiene 3 de rango, ¿sabes? No puede ni escapar, como quien dice. Yo creo que ha usado más los renos del enemigo. Ha sido fallo de la persona. Vamos a ver cómo avanza. ¿Qué hace? Bravo. Bueno, no sé si ha sido lo mejor. Si no lo sabéis, los ataques mágicos contra boxes que también tienen mucha inteligencia le hacen menos daño. No sé si lo sabéis. Bueno, el turno de ahora es sabiamente recular. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tiene que entrar mi básico para hacerle un root. Espero que no falle, 100%, no puede fallar, perfecto. Ah, no, que tiene alas. Hostia. Hostia, se me había olvidado. Los campeones que tienen alas. Bueno, pues entonces acabo. Fallo mío, acabo de perder la partida. Tampoco creo que podía haber hecho mucho más. Bueno, sí, podría irme yo hacia atrás. Esconderme un turno más. Qué cagada.
Sí, una cagada que flipas. Pero bueno. Soluciones a este problema. Soluciones. Vamos a inspirarnos. A ver qué pasa. Y sabemos que el turno del Chemist va antes que el del mago. Así que vamos a ir por el Chemist. Porque si le doy daño al mago, se lo va a curar. Así que tampoco. Uf. Perfecto. Bastante daño. El problema va a ser que van a hacer un... Todos van a atacar por el mismo. Además, el Hound Knight tiene el arma cargada que va a hacer un stop. Van a intentar matarlo seguramente, ¿no? Ah, no. Pues no creo que haya sido muy listo. Ah, sí, claro, estaba claro. Voy a intentar matarlo. A ver cuánto me quita. 1, 2, 3. Bueno, de todas formas, como se ha colocado el mago enemigo, no puedo ni curarlo. Lo ha hecho muy bien, porque no estoy a rango. Bueno, pues esto está perdido. Otra partida perdida. Errores míos. Y alguna que otra buena decisión del enemigo. Pero bueno, así son las partidas. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, si queréis vamos a echar una tercera más. Que como se dice en España, a la tercera va la vencida. No sé si en otras partes del mundo. Así que vamos a probar suerte. Y bueno, ¿qué podría haber hecho mejor? No sé qué podría haber hecho mejor. He jugado intentando dormir a alguien en vez de hacer daño. Ah, no. El fallo, obviamente, el fallo ha sido no acordarme de que encima ha sido una cosa que he aprendido hace un rato en Discord. Es que los campeones que tienen alas no tienen efecto contra el root. Y lo acabamos de aprender hasta en directo. Me viene hasta, bueno, en directo, en este vídeo. Me viene hasta bien, así con mis fallos podéis aprender también ustedes. Uy, este me gusta jugar contra monstruos y necromancers, porque tengo curaciones y limpiares, que es lo que más molesta, porque como tienen entre meter el miedo y el doom, que como se dice doom en español, que está encarcelado, ¿no? Se me ha olvidado el nombre, como se dice en español, pero bueno, doom en inglés, maldecido, ¿no? Como una maldición, ¿no? Uno se está moviendo, parece que nuestro compañero ha tirado la toalla del tirón, lo cual nos hace mucha gracia, porque jugar contra un equipo AFK nos ayuda para el vídeo, como vosotros sabréis. Vamos a ver qué pasa, pero tiene pinta de que no va a jugarla. Es que también creo que tengo las de ganas, sinceramente, porque lo bueno que hay que tener contra esta composición es limpiares y curaciones, y eso es lo bueno, como comenté al principio. Contra X composiciones tengo las de ganar, así que vamos a intentar acabar rápido la partida. A ver, sí, bueno, vamos rápido, que a lo mejor me puede estar baiteando, y puede que si esté jugando y esté esperando que cometa un error, que eso mucha gente también lo hace, que se quedan como unos ninjas escondidos, que por ejemplo todavía no se supone que soy la persona jugando. Veremos a ver si se resetea o qué pasa. Pero yo creo que no, yo creo que está AFK de verdad. Bueno, que ha tirado el cable, porque si no se estaría moviendo un poco el cursor o... Bueno, veremos a ver. Nosotros vamos... Es que tampoco me la quiero jugar, vaya que sea mentira. Vamos a jugar con cabeza. Vamos a jugar con cabeza porque no quiero sorpresa. Que esto, por así decirlo, son voxeles gratis.
Y ya hemos perdido 2 partidas y no deberíamos perder. Y si tenemos suerte nos cae un objeto y montamos una fiesta. Ah, no, pues se ha ido. Bueno, pues yo creo que se ha ido porque ha visto lo que se le viene. Tampoco no es por ser engreído, pero creo que es eso. Bueno, vamos, esto es muy fácil. Esto es hacerle al que sea de los campeones full daño. Y tú vas a caer primero. Pues listo. Perfecto. Tengo la oportunidad aquí en verdad de hacer un ataque doble y no lo voy a desaprovechar. Y así ahorramos tiempo. Perfecto. Joder, he quitado bastante. Vaya golpe de niña. Madre mía. Y aquí, como mi mago es elemento sagrado, pues también se le hace pupita a los monstruos. Que deberíais de saber también eso, porque os lo comenté en un vídeo. Que si no os acordáis, os lo dejo arriba a la derecha. Que hablaba sobre los buffs y las ventajas y desventajas de las clases y de las razas. Bueno, esto encima, claro, es que tienen armas épicas también los enemigos, ¿sabes? Eso también te perjudica. Es que el juego se ha vuelto que hay que tener objetos legendarios si de verdad quieres ser, entre comillas, medio competitivo. Que bueno, lo veo bien, lo veo mal, no sé. Porque es como un poco pay to win. Obviamente también influye mucho tu experiencia y tus decisiones. Como habéis visto antes, tenía las de ganar y por X fallo, por X tontería, pues perdía. Pero se nota también de primera cuando un equipo tiene o no tiene lo que son objetos legendarios, ¿sabes? Con objetos raros olvídate de jugar, pero con objetos épicos algunos son casi iguales o mejores que... Anda, pues no lo he matado. Mejores que legendarios. Pero hay otros que están muy por detrás y eso se nota un montón. Pero bueno, hay muchos factores también que hay. Las mascotas, que más influye. El movimiento es una de las cosas más importantes. La diferencia de tener un movimiento 3 a un movimiento 4 o 5 te cambia un montón la partida y la estrategia. Anda, dogueados, ¿qué te parece, niño? Vale, este por aquí. Para eliminarlo ya. No lo vamos ni a mover. Que haga lo que quiera el muchacho. El muchacho. Y el básico se lo va a comer. El básico del guerrero se lo va a comer el necromancer enemigo. Para que esté congeladito ahí un poco. Y ahora vamos a por él. A ver. Espero que no falle, ¿no? No va a fallar. Perfecto. Y ya está. La partida no tiene ya mucho más historia. Vamos aquí un básico 100% para no fallar. Y ahora vamos a matar al necromancer y la partida... ¿Te imaginas que ahora en el vídeo sale y hemos ganado un objeto? Y mira que me dropea muy poco. Lo malo de tener la rareza tan baja que tengo en el equipo, pero la esperanza siempre estará ahí. Veamos a ver qué tal. Nada, envenenado, que te sirve de bien poco, porque la partida está finicaita. A ver, ¿cuánto quita? No sé, y para no perder tiempo vamos a usar el básico con 100% de acierto, el Holy Run, no, ni lo he leído. Venga, a ver qué nos toca. A ver qué nos sale, niño. Los rewards. Uy, bueno, 2 con 1, 8. No está mal, ¿no? No está nada mal. Bueno, y como lo he dicho, es deuda. Vamos a echar la última de verdad. Aunque ya sea una feca o no, porque los vídeos largos también cuestan un montón subirlos y editarlos. Aunque bueno. A ver si tenemos una partida, entre comillas, disputada.
pero que ganemos también, porque jugamos para ganar un poquito de boxeo, ¿no? Ustedes lo sabéis, yo también lo sé, lo sabemos todos. A ver contra quién nos toca. Pero como estáis viendo, estoy en el ranking de lo más bajo que existe. Y toca gente bastante buena. Lo cual significa que el juego tiene que mejorar un poquito a la hora del emparejamiento, según mi punto de vista. Pero bueno, por lo demás, perfecto. Como siempre, vamos a esperar que el enemigo coloque, aunque realmente no estamos a rango. Nosotros vamos a colocar ya, porque no estamos a rango 100% de habilidades que tengan rango 5, ¿sabes? No me importa mucho, no creo que me influya. Vamos a ver cuánto tarda mi enemigo en colocar. Se estará tomando su tiempo. Su tiempo largo. A ver qué pasa. Vale. Fue un pirata. Fuah. Todo el equipazo, madre mía. Pirata y arquero. 5, 5 y 5. Es que no veas qué equipazo, tío. Madre mía. Esto hay que jugarlo. 185 de armadura. Es que no sé ni por qué ni. Es que lo. Wow. Tiene un equipazo, y con muy buenos objetos. Lo bueno, el pirata tiene un arma de hielo. Tenemos el Boxy Set, que es contra hielo. El bardo le puede hacer medio frente, vamos a decir, pero el arquero te puede pegar unas tortas con ese arco que, bueno, veremos a ver. Esta partida creo que debería de jugar más. Encima, claro, el orden no nos ayuda. Pero sería jugar más a proteger en vez de curar, ¿sabes? Usando las protecciones del mago blanco. Pero no sé cómo lo voy a hacer. Está bastante complicado. Veamos. Está la partida lenta. Mi contrincante está tranquilito en su casa, cafelito, no mucha prisa, ¿para qué? Bueno. Importante. No tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y tiene 4 de rango hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5 si quiere. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Vamos a poner por ejemplo aquí, que sé que no estoy a rango. Esta partida tengo que empezarla atacando yo primero. Como vamos los 3 turnos juntos, hay que intentar atacar primero. 100%, es muy importante. Porque determina muchas veces quién tiene el primer debuff de las armas. Y en esta partida es súper importante. Así que no lo vamos a poner nunca a rango de esta gente, porque si no. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí me daría 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, si quiere pegarle, que le pegue a mi warrior. Puede ser una manera de baitearlo, ¿sabes? Como es el campeón que más armadura tengo, pues si le quiere atacar hay que le ataque. Es que veremos a ver cómo actúa. Bueno, hay que acordarse. Hay dos campeones, el pirata y el Hawk Knight tienen alas, o sea que el root de mi instrumento del Stradivarius no hace efecto. Hay que acordarse porque es una cosa que no sabía. Y como habéis visto, antes he perdido la partida por eso. Bueno, acaba de subir solo uno más. Una casilla hacia adelante. El pirata, lo cual se quiere poner a rango de su ataque en área. Esta partida va a ser larguísima. Esta persona va a ir muy lento. Mira, 1 a 1. Acercándose. Que va. Joder. Es que no puede ser, ¿no? También voy a jugar así. Tonto no voy a ser. Porque
Yo no estoy aquí para perder. Y bueno, si quiere atacarle a mí como hemos hecho antes, el que se queda baiteando, mire, si tenemos suerte, lo paramos. Pero vamos, como tiene la estrategia de este chico, se va a ir acercando uno a uno casilla hasta que esté acorralado contra la pared. Que no lo veo mal, pero la partida va a ser larga. Pues yo tampoco voy a ceder, como ustedes comprenderéis, ¿sabes? Yo también tengo que jugar a ver si hay un fallo del enemigo. Pero me conozco ya cómo juega nuestro querido Yaraguagua 44. Vamos a ver qué hace. Puede estar haciendo la FK también. Esa otra estrategia interesante que hace mi gente. Veremos a ver. Yo no me fío, que la gente es muy lista y muy pilla. Vamos, mira, habéis visto, pasado 5 minutos ya y no hemos tenido ningún contacto todavía entre boxes, así que partida pinta larga. Me está baiteando. Lo que me está haciendo es que se le ve que está baiteando. No creo que se haya caído. Está esperando ahora que me eche hacia adelante o algo. Pero bueno, interesante es de que ahora tiene 20 segundos para reaccionar. Que eso quieras que no es poco tiempo. Cuando hay que pensar mucho. Voy a esperar otro turno entero en el sitio. Vaya que de verdad se haya caído. Y si no, vamos a intentar movernos de una manera un poco más ofensiva. No, mete todo a defender, no sé por qué. No está ninguno en rango, pero bueno, de este sí es importante que está el rango del pirata enemigo. Este muchacho está esperando su oportunidad. Es muy listo. ¿O no? ¿Se le ha caído el internet? A veces el juego se buguea. Me pasa pocas veces, pero me pasa. Yo creo que me está baiteando. El movimiento siguiente es ahora, cuando obtenga la inspiración, las pasivas de mis boxes. Ahí sí puedo sacarle un poco de ventaja y me voy hacia adelante. Pero por ahora, es que yo qué sé. No sé qué está haciendo. Está intentando jugar con mi mente. Vamos a ver qué pasa. Que de todas formas voy a baitearlo así. No creo que pueda hacerme mucho. En el sentido mucho es de que me aniquile a un campeón con dos. Si le dejo que me ataque con los tres, sí. Pero si es con el arquero y el pirata que tienen ataque de rango, yo creo que tampoco me puede hacer 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Es que claro, tampoco quiero que ataque 1, 2, 3, 4. Es que va a poder atacar el puto. Joder. No, pues lo vamos a dejar así. Paso de que tenga la posibilidad de atacar también con el Hound Knight, ¿sabes? De primera. Si es que no está FK, que ya sabes. Este no está FK, este va a atacar ahora. Se le ve, se viene. Pero vamos, yo ahora mismo el que puedo atacar. ¿Cómo lo sabía que tiene más guarro ellos? Este asqueroso ya. Confuso encima, joder, qué putada. Bueno, como solo puedo atacarle con el arquero ahí. Ventaja que tenemos es que tenemos los inspirares, las pasivas y tenemos más segundos que él. Aunque bueno, esto también es un bug. No son 15 segundos porque ahora tiene 30 otra vez. Es que tú te puedes creer. A ver lo que hace el bardo, que es todas las cosas que puede salir mal. Perfecto, se ha venido a rango mi enemigo. Perfecto. Me viene bien. Eso es una cagada, básicamente. Tengo que jugar
¿Cómo tengo que jugar? 1, 2, 3, 4. Pues voy a jugar de forma agresiva. Vamos a ver si me funciona esta partida. Me parece bien. Voy a poner mi guerrero enfrente. Ajá. Va segundo. Perfecto. Creo que no deberían de funcionar los ataques en área si tiene un aliado, el enemigo, donde tiene que tarjetear la habilidad. Hostia, qué poco le quito, ¿eh? Uf. Es que bastante mal, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Porque ahora puede que me lo mate. Se me ha olvidado el básico. La habilidad del arquero creo que se me acaba de acabar la partida. No lo pueden matar. Por el amor de Cristo. Tiene que salir bien la partida. Por el amor de Cristo. Falla. Bueno, falla no. Quítame 98. 98. 120, venga. Para que vuelvas otra vez. Joder, es que mierda tú. Bueno, pues ya hemos perdido. Hemos perdido. Venga, le va a entrar un FIA. Venga, que lo estoy viendo. El FIA ahí. ¡Epa! Casi, ¿eh? De todas formas la vamos a pelear la partida. Yo voy a seguir yendo a cabeza. Con tal de no estar a rango mis... A ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. ¡Ay! Es que encima me da el cabrón. Me quiero evitar el congelar. Ahora. 1, 2, 3, 4. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, lo voy a poner aquí. Aunque el arquero me ataque, por lo menos que... ¿Qué hacemos? Tengo que seguir usando aquí esto, porque es que si no va a ir a por mi... A ver, la partida pinta mal, pero no está 100% perdida. Vamos a ver si... Porque cuando matemos al Hot Knight se va a poner interesante. Y ahora lo bueno es que voy a poder curarlo. Bueno, me tiene que dar un básico de todas formas. Que me viene bien. Que me dé un básico el Hot Knight en el guerrero, sin por lo menos lo uso mejor. Que no me meta el miedo. Porque si no la hemos cagado. Como me meta miedo ahí. Miedo. No, ¿qué vas a hacer? Uf, me vas a hacer pupa. Lo vas a hacer. Ni seguramente pasará turno. No, va a atacarme. No creo, ¿no? Ah, pues sí. Bueno. Lo que no entiendo es por qué... ¿Por qué... tengo que hacerlo así. Tengo que intentar matarlo. Como no lo mate ahora con el básico este y no puedo hacer un... 40... Oh, perfecto. Vale, estoy en esperanza. Porque tengo que hacerle un... Me va a dejar súper bajo ahora al mago blanco. Y ahora tengo que usar al guerrero para hacer un town al arquero para que no lo mate y ahora se pueda curar con... La partida todavía... Ah, bueno. Lo malo es que está muy bajo el guerrero. Eso, ¿visto? Esto es lo que yo quería hacer. Y no voy a usar ni town, creo. Porque... Aunque bueno, sí, vamos a usar town. Vaya que salgan mal las cosas. Sí. Vamos a ver town. Perfecto. Además creo que le quedará muy poco para que se le acabe... Vale. Curamos. No voy a tener más habilidades excepto invisibilidad. Ahora seguramente va a cambiar el target. Va a intentar atacar a mi guerrero. Pero tiene más sentido. Seguramente tengo que usar... Claro, tiene encima de confundir. Es que tío, es una putada. Es que el pirata está rotísimo. Un confundir me va a meter ahí seguramente.
No, bueno, ha fallado, normal. Bueno, ahora. Es que deberíamos de matar... Tengo que seguir así. Pero es que va, está muy complicado. Ya tengo que moverme aquí para que no se tenga que mover el mago blanco. Porque si me muevo tengo que usar la habilidad y después estoy al rango de la habilidad en área. No sé si entendéis lo que estoy diciendo. Tengo que usar la habilidad y después tener opciones de moverme. Es lo más óptimo. Pero vamos, me voy a meter ahí que es un congelar, ¿no? Congelar. Los dos tienen congelares ahora, es que no, está muy complicado. Que va, encima quita un montón. Joder. Bueno, vamos a seguir intentando de otra forma. El Dragon Pet enemigo se le va a acabar de nada. Pues para hablar. O sea que todavía hay... Es que también pega mucho el... Pues toma, para que venga. La ha hecho bien. Ha usado bien los esto. A ver qué hace, porque no creo que sea buena idea atacarme ahí, ¿no? Ah, vale, bufado. Está jugando bien también el muchacho. Que si no tengo mal entendido son 5 turnos lo que dura un... bueno, hemos tenido media suerte. Lo importante, lo bueno o lo malo es que vamos a poder matar, creo, o eso espero. Vale, si no matamos al arquero ahora, olvídate, ¿sabes? Si hubiera tenido uno de maná. 36, hombre, y nada. 197 es muy complicado que le haga yo. Pero vamos a probar suerte. 27, vámonos. 87. O sea que para que me quede con las ganas, ¿sabes? Encima le doy la espalda. Vaya cagada. Si lo hubiera matado hubiera tenido posibilidades, pero es que ya no. Ya olvídate. Encima creo que tiene todavía para hacer un confundir, ¿sabes? No lo voy a poder ni matar. Joder. Perfecto. Bueno, hay posibilidades. Voy a usar el pingüino aquí. ¿Has visto el pingüino? ¿Quieres que no? Interesante muñequito. No, que ahora me congela. Bueno, no me congela. Porque me va a matar. Y esto va a ser ahora dependiente de los daños que hagan el arma, creo. Se puede medio ganar, se puede medio perder. Vamos a verlo ahora. Me va a matar. Y yo voy a recuperar 75 de vida. Voy a tener la posibilidad de congelarlo una vez. Meterme un... Ay no, que me ha quitado. Qué hijo puta, qué bien la has hecho tú. Me acaba de humillar ahora mismo. Me ha quitado encima creo que el casco que me ha quitado. No me ha quitado ningún objeto. Bueno, hay que probar suerte. Capaz que lo falle y todo. El básico. A ver si suerte, venga, a tu casa. Vale. Sigo teniendo turno. Nos vamos a bufar. Voy al lado. Pero suyo sería de usar el pingüino. Es que nada, hay que hacerlo así. Encima no le quito es que encima no quitan nada, cabrón. ¿Cómo tienes que quitarlo? Lo pongo así para que no tenga 100% de ataque a la espalda. Que claro, tiene 2 básicos. Puedes fallar, ¿no? Falla ahí, hombre. Falla ya y se cae el estadio. Vámonos. Doble básico ese. Pero bueno, habéis visto que ha sido una partida entre comillas bastante
competitiva, que quieras que no, pues bueno. Y él solo puede fallar porque está enfrente, ¿eh? Solo puede fallar. No. Se intenta. Bueno. Como habéis visto, las partidas no han sido las mejores. Pero bueno, el entretenimiento y la información que os he dado espero que os sirva. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis algún interés de ver o saber más cosas, dejadme en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.